Qué gusto que continúen esta noche con nosotros en TSI. A partir de este momento les presentamos al banquillo para hablar de temas de interés nacional y por supuesto la seguridad en un país es el pilar. Cualquier gobierno, el primer desafío es la seguridad ciudadana. ¿Cómo hemos avanzado en estos 3 años y medio de la administración de la presidenta Xiomara Castro? A 6 meses de que concluya la actual administración. Está con nosotros esta noche el ministro Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad. Gracias por acompañarnos. Cristian. Bienvenido, ministro. Y bueno, ya 6 meses. ¿Cómo se siente? ¿Se siente satisfecho con el trabajo que ha llevado a cabo durante todos estos años bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro? Cristian, bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, en nuestra administración, en seguridad, podemos hacerle en 2 etapas. Primero, nosotros asumimos como director general el 1 de febrero de 2022 y posteriormente asumimos como secretario de seguridad el 21 de junio de 2023, si mal no recuerdo. Como somos policías de carrera, obviamente conocemos la institución, aún así nosotros consideramos muy importante haber hecho un diagnóstico que nos dio la pauta para establecer la situación real de esta institución y la problemática de violencia y criminalidad en el país. En función de los resultados de ese diagnóstico, conformamos un plan de acción y es lo que hemos estado aplicando en los últimos 3 años y medio. En lo personal y en lo profesional, yo me siento satisfecho. Hoy por hoy sabemos que finalizaremos el gobierno con una incidencia reducida al 50% de cuando asumimos. En el caso específico de homicidios, estaremos entregando una institución policial que la recibimos con 16.000 hombres y mujeres al nuevo gobierno con 25.000 funcionarios policiales, hombres y mujeres, al servicio de la población, una institución fortalecida, una institución capacitada y una institución mejor distribuida a nivel nacional para tratar la problemática de violencia y criminalidad de una mejor forma. Hemos visto también y hemos comparado algunos datos de diferentes sectores de la sociedad que hablan, sobre todo, comencemos si quiere por el estado de excepción. Hay sectores que han criticado esta medida y bueno, ¿cuáles son los resultados que nos deja el estado de excepción? ¿Han bajado los índices? ¿Ha servido esta medida que se han aplicado? Bueno, el tema de seguridad está presente en la agenda pública y en la agenda política más o menos del año 2001. En la campaña, cuando el presidente Ricardo Maduro ganó las elecciones en ese año. Y desde ahí, pues, ha estado en el debate, en la agenda pública, precisamente porque antes no era uno de los principales problemas que tenía nuestro país. Apareció debido a diferentes circunstancias, como por ejemplo el aparecimiento de las maras y pandillas y el potenciamiento también del narcotráfico. En función de eso, empezó una escala del índice de homicidios y de otro tipo de violencia y criminalidad, hasta llegar en el año 2010, 11 y 12, ser catalogado Honduras como el país más violento del mundo. Recordemos que en esa época llegamos a una tasa de 86.5 y bueno, el Estado y especialmente nuestro gobierno, podemos ver en esa gráfica que está en la pantalla de dónde es que nosotros venimos, qué es lo que hemos estado haciendo y cuáles son los resultados. Si usted mira... ¿Cuál fue el año que más hubo violencia de acuerdo a este cuadro? Bueno, si usted mira a la izquierda, el año 2004, ajá, cuando éramos 7 millones de habitantes en Honduras, había una tasa de 30.7. ¿Por qué no hay un año antes que eso? Porque no hay una evaluación. Porque no existía el Observatorio de la Violencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, estos son datos que son datos comprobados y emitidos por un organismo, una agencia fuera o diferente a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Podemos ver que en el año 2010, 11 y 12, Honduras llegó a 77.5, 86.5,
y 85.5 tasa sobre homicidios sobre 100.000 habitantes. En el año 2021, Honduras terminó en una tasa de 41.7. El 2022, que cuando nosotros asumimos, logramos bajar 4 puntos. Estos picos altos, disculpe, ministro, por violencia por parte del crimen organizado, de maras o pandillas o violencia común. Honduras tiene, podemos decir, 4 fuentes de la violencia homicida en el país. Usted lo menciona muy bien. Crimen común sería la primera fuente. Crimen organizado, que no requiere mayor explicación porque es el producto de la actividad del narcotráfico y de las maras y pandillas, entre otras manifestaciones criminales. El tercer factor sería los factores de convivencia. Entiéndase, compartir entre amigos y el uso de sustancias alucinógenas o alcohol finaliza en un hecho lamentable. Estábamos leyendo este fin de semana en el informe, que se nos pasa a diario, donde un joven asesinó a su padrastro. Lo invitó a tomar y lo asesinó en el occidente del país. Esos son factores, digamos, de convivencia. ¿Más en el área rural o urbana se dan estos casos? Podemos decir que hay un empate en este tipo de manifestaciones, pero el cuarto factor, que es el que queremos mencionar, son los factores enquistados culturalmente en una sociedad. Entiéndase, machismo, violencia de género, violencia hacia la mujer y también femicidios y muerte violenta de la mujer. Estos 4 factores nos generan a nosotros una problemática. ¿Están asesinando a más mujeres que hombres o se mantiene? No, en realidad de cada 10 personas que fallecen violentamente en el país, 9 son varones y 1 es mujer. De ese 10% de incidencia de violencia hacia la mujer, algún porcentaje de ese 10% tiene que ver con esos patrones culturales enquistados que estamos mencionando nosotros. Ahora, ¿qué sucede acá? En cuanto al crimen, producto del crimen común, valga la redundancia, y el crimen organizado, el Estado toma algunas acciones con muy buenos resultados. Ahora, en los patrones culturales y de convivencia, es difícil porque aquí la problemática tiene que ser abordada desde la sociedad, desde la prevención y desde la educación. Porque en cada reunión social o en ese entramado de tejido familiar es muy difícil que el Estado intervenga. Y es muy difícil que el Estado intervenga también de la puerta de la casa hacia adentro, que es donde se da la violencia hacia la mujer. O sea, estamos hablando de violencia doméstica, ha incrementado la violencia doméstica. Y antes solo se hablaba de golpes, pero ahora se ha ido más a lo extremo para asesinar. Porque sí, hemos visto muchas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. Y esto es un detonante porque, como lo dice usted, la autoridad no puede entrar de la casa hacia adentro, pero sí está la denuncia. A través de la denuncia ustedes pueden intervenir. Nosotros podemos intervenir. De hecho, esa es una de las facultades que nos da el estado de excepción. Pero después de evitar esos incidencias de violencia que suceden en el hogar, es muy difícil. Es muy difícil porque existen esos factores de educación. Y esta problemática se da a todo nivel y a todos los estratos, tanto como en el sector urbano como en el sector rural. Entonces nosotros debemos de trabajar con una estrategia nacional para educar y prevenir el riesgo en este tipo de manifestaciones criminales. ¿Se le ha vulnerado los derechos al ciudadano con el estado de excepción? Le pregunto porque diferentes sectores de la sociedad han señalado en algún momento. Fíjese que nosotros, cuando hacemos los análisis, los diferentes estudios, al final usted camina en la calle y todo el mundo, si usted los entrevista, le dice, queremos que Honduras sea como El Salvador. Sí, he visto esa comparación con todo el mundo dice, queremos que Honduras sea como El Salvador, pero Honduras y sus instituciones del Estado no tienen las herramientas jurídicas para aplicar precisamente las reglas de juego que existen en El Salvador. Solo tenemos una herramienta jurídica como Estado y como Policía Nacional y Secretaría de Seguridad para aplicar nosotros de manera extraordinaria algunas acciones. Y es el estado de excepción parcial, que es el que permanentemente pasa siendo atacado. ¿A qué nos faculta el estado de excepción parcial? El estado de excepción parcial nos faculta
exactamente a tres cosas. Primero, a realizar allanamientos de morada fuera del horario establecido en la ley. La ley establece que los allanamientos de morada se deben hacer de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en esa franja horaria. El estado de excepción parcial, por eso es parcial, faculta a la Policía Nacional, a la Policía Militar del Orden Público a realizar allanamientos fuera de ese horario. La segunda facultad que le da es a realizar allanamientos sin previa orden judicial. Generalmente, la ley establece todo un procedimiento para que la autoridad pueda realizar ese allanamiento cuando no es en flagrancia. Y el tercer aspecto, o la tercera facultad que nos da el estado de excepción es detener a una persona, prender a una persona sin previa orden judicial. En los tres casos, la ley establece que, o el decreto establece que, debe haber un expediente investigativo previo, o sea, no se hace al azar, y dos, el ente fiscal o el Ministerio Público debe convalidar las acciones de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. Por lo tanto, a pesar de que el Estado faculta a su policía a tres acciones excepcionales, también limita esas acciones. Entonces, nuestros funcionarios policiales no pueden aplicar de manera antojadiza estos tres criterios que el estado de excepción parcial nos faculta a nosotros. ¿En qué beneficia el estado de excepción parcial? Nosotros miramos en el gráfico. Ese gráfico que desgraciadamente la discusión se politiza e intentan disminuir el factor importantísimo que tiene que ver, o la importancia que tiene el estado de excepción parcial, este decreto que ya lo explicamos, en la prevención de delitos o en la disminución en su comisión. Si ponemos el gráfico, por favor, histórico de homicidios, la gran baja del factor o del indicador de homicidios corresponde precisamente a la aplicación del estado de excepción. Mire, Cristian, ¿de dónde venimos nosotros? Si se podía ampliar esa imagen sería muy importante. Nosotros venimos, y no nos vamos a ir hasta el 2004, y que es muy importante ver que el 2004 habla de 30.7. 2002. Y el 2004, 30.7. Y a la derecha, el 2024, que se convirtió en el año con menos violencia homicida en las últimas 2 décadas, con 3 millones de habitantes en Honduras, más que en esa época, finalizamos con una tasa de 26. Creo que ahí hay un error en el gráfico, pero finalizamos con una tasa de 26. Entonces, el estado de excepción parcial está en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022. Esta única herramienta a nosotros nos ha facultado y nos ha posibilitado como Estado lograr esa reducción importantísima. ¿Qué va a pasar en este año 2025? Bueno, de acuerdo a los estudios criminológicos, hay un ejercicio en criminología que se llama prognosis criminal, que es la proyección de la manifestación criminal en determinado espacio físico y en determinado tiempo. Nosotros podemos decir hoy que Honduras, al finalizar el año 2025, el presente año, tendrá una tasa aproximada de 20 o 21 sobre 100.000 habitantes y venimos de 42. Ese es el resultado de este estado de excepción parcial y otras medidas que nosotros vamos a estar discutiendo en este programa que han sido adoptadas por nuestro gobierno. Estado de excepción, en conclusión, se respeta el debido proceso. Ustedes le comunican al Ministerio Público, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, para llevar a cabo también un allanamiento. Le pregunto porque también se ha hablado mucho de llevar a cabo un debido proceso. Sí, nosotros todas nuestras actuaciones, en el caso específico en la investigación criminal, ya la ley establece que el Ministerio Público dirige técnica y jurídicamente el proceso investigativo. Ahora bien, nosotros también tenemos las herramientas jurídicas necesarias para aplicar en determinado momento que un funcionario o funcionaria policial se salga del marco jurídico nacional al momento de aplicar la ley. Nosotros hemos cancelado, Cristian,
en estos 3 años y medio a más de 3.000 funcionarios policiales. De esos, alrededor de 300 han sido capturados por la Policía Nacional por la comisión de delitos y han sido puestos a los tribunales competentes. En el caso de que hay un exceso por la autoridad policial en el cumplimiento de su deber, tenemos las herramientas necesarias para disuadirlas o prevenirlas. ¿Cuáles son los incumplimientos que estos policías que han sido separados de la institución, por lo menos, El han dejado? 97% tiene que ver con faltas eminentemente administrativas. No cumplir un servicio, no cumplir una orden, descuido en cumplimiento de las órdenes, no designar la función por la cual ha sido nombrado, etcétera, etcétera. Algunos abandonan también el trabajo. Nosotros encontramos un porcentaje de abandono del 10%, representaba que cada año renunciaban 1.100 policías. Ahora eso fue reducido enormemente. Y 300% de esos más de 3.000 policías que han sido cancelados sí ha sido por la comisión de delitos, ilícitos penales, por los cuales han sido capturados y puestos a la orden de los tribunales competentes. Y que usted ha visto que nosotros siempre emitimos comunicados para informar a la sociedad hondureña sobre esas acciones que se han cometido. ¿Hay interés por parte del ciudadano, del joven sobre todo, de pertenecer a las filas de la policía? Fíjese que sí. Nosotros éramos 16.000 hace 3 años y medio. Hoy somos 22.500. Usted me dirá, son 6.500 que han ingresado estos 3 años y medio. No, han ingresado más porque recuerde que hemos despedido a 3.000. Todos los años nosotros estamos graduando alrededor de 3.500 jóvenes que abrazan la carrera policial como su profesión. Y un dato muy importante, Cristian, es que el 50% de los nuevos ingresos son mujeres. La Policía Nacional pasó de una plantilla de 11% de personal femenino en la institución policial a 24%. Y eso es muy importante para nosotros porque mostramos con hechos que la Policía Nacional es una institución inclusiva. ¿Y las condiciones cuáles son? ¿Por salarios justos, beneficios? Porque siempre se han presentado los casos de que viene el crimen organizado y le ofrece 100.000 empiras a un policía que gana 15.000, óigame, entonces se enfrenta a una disyuntiva y es aquí donde comienza. Claro, en la institución está la enseñanza de la ética y la moral, estamos de acuerdo, pero nos enfrentamos a necesidades también básicas que enfrentan muchos ciudadanos. ¿Hay salarios justos y también de igual forma hay algunos beneficios? Fíjense que nosotros el año 2022 se obtuvo un aumento salarial para los funcionarios policiales que tenían 3 o 4 años sin aumento de salario. El 2022, en febrero, un policía ganaba 13.000 empiras. Hubo un aumento de 2.000 empiras en el salario base. En el 2024 un aumento similar y en el 2023 y en el 2024 otro aumento similar. Hoy un funcionario policial de reciente ingreso recibe un salario de casi 19.000 empiras. Pero adicional a eso se estableció el bono de alimentación que son 3.000 empiras adicionales. Por lo tanto, un policía de reciente graduación anda por un poco más de 20 a 21.000 empiras de salario base. Ahí podemos ver la evolución histórica que está teniendo el ingreso de los nuevos funcionarios policiales. Hay un dato, Cristian, Honduras, cuando nosotros asumimos, casi tenía un poco más del 50% de los funcionarios policiales que debía de tener de acuerdo a Naciones Unidas. Naciones Unidas da un estándar de 3 policías por cada 1.000 habitantes. Y si somos 10 millones deberíamos de ser 30.000 mínimo. Y éramos 16. Nosotros entregaremos 25.000. Estaríamos solamente a 5.000 funcionarios y funcionarias policiales para el estándar que Naciones Unidas da. Ahora bien, de los 18 departamentos de Honduras, solo tenemos 5 departamentos productores de policía, que son El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Choluteca y La Paz. Los otros departamentos vienen poco. Entonces, de estos, los muchachos de estos 5 departamentos, nosotros los distribuimos a nivel nacional. Nos planteó un reto el hecho de pasar de 16.000 policías a 22.500 y el hecho de pasar de 11% de funcionarias policiales a 24%. Nuestras instalaciones policiales están construidas para hombres. No teníamos dormitorios para mujeres, mucho menos baños para mujeres.
La semana pasada nosotros estuvimos en Intibucá inaugurando una jefatura policial con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Este año vamos a inaugurar 6 jefaturas policiales más. El año pasado inauguramos 6 y estamos en proceso de readecuación entre el año 2025 y 2026 de 100 jefaturas en un proyecto que hemos denominado Armonización de la Infraestructura Física de la Policía Nacional con enfoque de género y derechos humanos. Porque somos la única profesión y la única institución donde sus miembros viven donde trabajan. Todo el mundo ingresa a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde o después de su jornada laboral de 8 horas vuelve a la casa. Hay mayor facilidad. El funcionario policial no. Por eso tenemos que readecuar las instalaciones policiales para que lleguen y para que ahí estén en mejores condiciones alojados para brindar un mejor servicio. Dentro de estos nuevos funcionarios y funcionarios policiales, Cristian, nosotros hemos contratado a 1.200 universitarios. Excelente. Periodistas, médicos, arquitectos, ingenieros, docentes, psicólogos, etcétera, etcétera. Y estos profesionales universitarios se han sumado a los servicios técnicos, jurídicos, administrativos y científicos de la Policía Nacional. Muy bien, estamos conversando con el doctor Gustavo Sánchez, él es el ministro de Seguridad. Hay muchos temas que abordar esta noche, sobre todo el tema de la extorsión en el país. De igual forma, vamos a preguntarle al ministro de Seguridad si aún continúan estas bandas de narcotráfico en nuestro país, después de que se han llevado los Estados Unidos a muchos líderes hondureños que estaban a cargo de estos cárteles de la droga. Ya vamos a regresar después de la pausa. Esta noche estamos conversando en el banquillo con el ministro de Seguridad, el doctor Gustavo Sánchez. ¿Cómo estamos con el flagelo de la extorsión? Un delito que, bueno, durante esta semana he estado escuchando al sector transporte quejándose de los millones y millones que han pagado durante muchos años. Siguen, de igual forma el general Muñoz nos ha relatado aquí al banquillo de que se ha logrado tomar algunas medidas desde el Instituto Penitenciario para que llamadas de los centros penitenciarios, que era uno de los métodos que más se utilizaba, que de las cárceles se estuviera extorsionando. ¿Cómo ha disminuido o estamos en aumento? Cuando nosotros asumimos en ese febrero de 2022, nos encontramos que ese delito no era tratado por la Policía Nacional. Había una agencia, una unidad, sí. Una unidad interagencial, pero no pertenecía a la Policía Nacional. Y a nosotros nos dificultaba porque llegaban las denuncias y nosotros no estábamos facultados legalmente para actuar. La unidad anti-extorsión era. Sí, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Entonces, parte de ese diagnóstico que hicimos nosotros, surgió esa problemática y la solución es la creación de una dirección policial para el abordaje. Así surge la DIPANCO, Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, y empezamos a trabajar de manera sistemática de la mano del Ministerio Público, apuntando no al joven que va a recoger el dinero de la extorsión, sino a la trazabilidad del dinero. Podemos ver en esa gráfica que nosotros hemos aumentado casi un 40% de detención en todos los tipos de delitos que se cometen en el país. Ahora, ¿qué sucede con la extorsión? La Policía Nacional, a través de DIPANCO, trabaja fuertemente en la prevención y disuasión de este delito, pero nosotros necesitamos las herramientas jurídicas. Yo no sé si usted se recuerda que en el año 2022 o 2023 se debatió mucho una ley que llamaron ley de escuchas. Sí, de escuchas telefónicas, sí. La ley de escuchas está en vigencia del año 2012. En realidad, ahí se estaba hablando de una ley que regulaba varias cosas y una de ellas era, digamos, la obligatoriedad de las empresas telefónicas celulares para darle información de manera inmediata a la Policía Nacional. Hace poco estamos debatiendo, porque siempre también esta medida tiene que ver en la prevención de la extorsión. El hecho, nosotros recomendábamos con CONATEL, el hecho de dar de alta al chip, sí, la SIM card del celular, primero para adquirirla y posteriormente darla de alta con las telefónicas. Si usted va a otro país, usted compra un chip, usted se lo vende.
muestra su identidad, pero después la empresa telefónica tiene que darle de alta. Y se empezó a decir que era una invasión a la privacidad. Nosotros necesitamos las herramientas jurídicas para combatir la extorsión y también todas las acciones desde la perspectiva informática y tecnológica para prevenirlo. Porque nosotros hemos capturado a miembros de pandillas con 50, 100, 150 cédulas de identidad, que solo las mandan a una persona bajo coacción o a través de un pago a comprar chip. Cuando esos chips nosotros los intervenimos, solamente se da de baja y ellos utilizan otros chips que tienen. Entonces, la reforma jurídica es necesaria para brindar a los agentes del Estado todas las herramientas tecnológicas para prevenir. ¿Qué estamos buscando nosotros? Si usted compra un chip, no solamente con su cédula de identidad, sino con medidas biométricas, y después le da de alta ese número con medidas biométricas, usted se está asegurando que el número de Gustavo Sánchez pertenece efectivamente a Gustavo Sánchez y que la billetera electrónica que se creó con el número de Gustavo Sánchez sea también mía. Así es más fácil rastrear la trazabilidad del dinero. Ahora, hemos mejorado en la cultura de la denuncia. ¿Puede la gente, señor ministro, confiar en Adipanco en este caso? Le digo porque ha existido ese temor en el aspecto de voy a llamar y voy a denunciar a tal y tal perteneciente a Mari Pandilla que me está extorsionando. Siempre ha existido ese temor, no solo en Honduras, sino que podemos decir en la mayor parte de los países de América Latina. Pero la población puede tener la confianza de que desde la Adipanco se le va a garantizar esa seguridad para esta denuncia que se interponga. Mire, nosotros hemos avanzado mucho en cuanto a las acciones que tienen que ver con el blindaje de la información, por un lado, y por el otro lado también tiene que ver con la credibilidad institucional. Parte de esa credibilidad institucional es el importante número de nuevos ingresos que tenemos en la institución policial, por un lado, la mejora precisamente en la recepción de denuncias, pero igualmente el fomento de la cultura de la denuncia, porque se ha demostrado que hemos obtenido mejores resultados. De hecho, a veces el director general, a veces los directores nacionales y a veces su propio servidor tomamos denuncias, habilitamos algunos números telefónicos para hacer eso. Entendemos a la población porque hay una historia reciente ahí que no la podemos desconocer, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en ello porque a raíz precisamente de la cultura de la denuncia esto va a mejorar. De hecho, quiero decirle, le voy a adelantar un poco, estamos trabajando en algunas aplicaciones para que la ciudadanía pueda informar a la institución policial de algún delito que se esté cometiendo en algún lugar y que no le afecte de manera personal, pero que sí puede estarlo viendo o lo puede estar observando. Entonces, nosotros estamos utilizando las herramientas necesarias para mejorar la credibilidad y la confianza que debe tener en las instituciones policiales. Además, hay una situación, Cristian. La percepción que se pueda tener en Tegucigalpa y San Pedro Sula es totalmente distinta a la percepción en el interior del país. En el interior del país existe, podemos decir, una mejor relación en el binomio policía-comunidad, porque en los pueblos, en la zona rural, en los municipios, hay 3 líderes natos en esas comunidades: el maestro, el médico y el policía, y trabajar de manera articulada para el beneficio de la población. Obviamente nosotros nos comprometemos, y lo estamos haciendo, a seguir trabajando en la transparencia y en la rendición de cuentas con cada uno de los funcionarios policiales. ¿Ha bajado esta conflictividad que ha llevado incluso a muchos policías a perder la vida, producto de enfrentamientos con, bueno, con bandas criminales? Hemos visto que han tenido que despedir a muchos de sus compañeros debido al trabajo que cumplen. Pues. ¿Ha bajado estos enfrentamientos que se ha dado con la autoridad? Fíjese que ha bajado mucho. Y esto tiene que ver con parte de la estrategia de fortalecimiento institucional, específicamente la adquisición de los Black Mamba, la adquisición de los Carnas, la adquisición de equipos especializados y la compra también de chalecos antibalas. Nosotros hemos reducido enormemente la fatalidad de los funcionarios policiales en el cumplimiento del deber.
Usted se recuerda en el año 2022, en Colón nos asesinaron 3 policías. Al año siguiente, en el mismo Colón, asesinaron a 2 policías más. Hoy, ¿qué sucede? Cuando vamos a realizar alguna operación policial especial, se hace la planificación y utilizamos los vehículos que ya toda la población hondureña los conoce, que son los que están en pantalla, los Black Mamba. Eso le iba a preguntar. ¿Y usted los tiene distribuidos, los Black Mamba, en lugares estratégicos? Están distribuidos en lugares estratégicos a nivel nacional. ¿Cuántos son? Son 10 vehículos Black Mamba y 5 vehículos Carnaf. No sé si podemos ver la gráfica de las regiones, si me ayudan en producción, y yo ahorita les voy a mostrar qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque no solo es contratar más personal, no solamente es adquirir equipo, también es otra estrategia que nosotros le hemos denominado el ordenamiento territorial policial. Cuando nosotros asumimos, Honduras estaba dividido en 2 regiones policiales, 9 departamentos por región, y había un jefe en cada región. Es muy difícil gestionar la problemática en esas extensiones tan grandes del país. Pero ahora están por departamento. Ahora siempre han estado por departamento, pero creamos 9 regiones. Okay. Por ejemplo, porque en Colón ha disminuido alrededor del 50% del índice de homicidio. Ahí están las regionales. Nosotros encontramos 2 regionales en enero de 2022. Hoy son 9. ¿Qué hicimos? Bueno, la problemática de Francisco Morazán, que tiene más de 2 millones de habitantes, se regionalizó. Colón, y gracias a Dios, corresponde otra región y parte de Lloro, específicamente Olanchito. Atlántida e Islas de la Bahía es otra región. El Valle de Sula, con todas las problemáticas, el polo económico que impulsa el país y una enorme población de más de 2,5 millones de habitantes, entonces se creó una regional solo para eso. Santa Bárbara y Lloro, que lo unimos en cuanto a operaciones policiales, en el sector del lago de Ojoa es otra región. Y las regiones tradicionales del sur, conformadas por Valle de Choluteca, Occidente, Copán, Lempira y Ocotepeque, y el centro, como Ayagua, La Paz e Intibucá. En cada una de esas regiones hay un Black Mamba. ¿Y cómo tiene usted esa facilidad de estar monitoreando todas estas nuevas jefaturas regionales? Le digo, ¿tiene acceso o de repente usted llega para supervisar que en estas postas policiales se esté llevando a cabo el trabajo? Hay varios sistemas de control. Un jefe regional es un oficial con el grado de comisionado. Estamos hablando de alguien que tiene más de 29 años de servicio. Él coordina los 2 o 3 jefaturas departamentales que tenga bajo su mando. Le hemos dado equipos especiales. Él maneja Dipanco, él maneja fuerzas especiales, él maneja el Black Mamba, o controla, digamos, está bajo de su mando, e igualmente grupos de inteligencia policial. Entonces, él gestiona la problemática que hay en ese sector con los jefes departamentales, y la otra estrategia también en este ordenamiento territorial policial son las jefaturas metropolitanas. No sé si las pueden ubicar ahí. Teníamos 18 jefaturas departamentales, pero imagínese usted Tegucigalpa con un jefe policial. Y Tegucigalpa tiene 2 millones de habitantes, entonces se segmentó en 4 sectores. Ciudades como Trujillo, Olanchito, San Lorenzo, Tela, Catacamas, la entrada a Copán, La Lima, Choloma y todos los municipios del Valle de Sula, se les dio una independencia operativa policial y se fueron creadas como jefaturas metropolitanas. Entonces encontramos 2 metropolitanas y ahora tenemos 25 jefaturas metropolitanas, 18 jefaturas departamentales y 9 regionales. Usted me dirá, y la gente que nos mira, ¿pero eso qué significa? Significa que ubicamos más personal, fuerzas especializadas bajo su mando, más vehículos, más recursos humanos, más recursos financieros, dirigidas por un oficial de alto rango. Eso nos permitió que nosotros tenemos una presencia cercana a través de esos jefes regionales y hacemos las supervisiones, e igualmente también a través de GPS y cámaras tenemos un control real y actual de todas las actuaciones policiales que se den en esos sectores. Muy bien, bueno, estábamos conversando con el doctor Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad. ¿Cuál es la perspectiva de la ciudadanía? ¿Qué dicen estos diferentes sectores de la sociedad? En nuestro segmento Cara a Cara
Vamos a ver el escenario que plantea el defensor de los derechos humanos, Hugo Maldonado. El estado de excepción es una herramienta para nuestra Policía Nacional, para tratar de contrarrestar los grupos criminales a nivel del país, desde el narcotráfico hasta el requintero. Pero ¿qué es lo que pasa en Honduras? Que hay algunos agentes de policías que abusan de ese estado de excepción para bolsearse dinero, para cadenas, para entrar a una vivienda y lo que le gusta se lo lleve. A esos agentes de policía hay que aplicarle la ley, pero el estado de excepción no es el pecado, ni hay que criminalizarlo, sino que el estado de excepción es nada más una herramienta, solo es una herramienta para nuestra policía, para que pueda contrarrestar la violencia y la criminalidad en este país, Orly. Bueno, dice un Hugo Maldonado que también algunos políticos se quieren aprovechar. ¿No es persecución política, doctor Gustavo Sánchez, como se ha mencionado también por parte de la oposición? ¿La aplicación del estado de excepción? No. De hecho, nosotros tenemos conocimiento que en el CONADE hay alrededor de 700, creo, quejas, no son denuncias, en cuanto al estado de excepción. Nosotros hemos aplicado, por ahí está la estadística, más de 1,5 millones. Hemos realizado, perdón, más de 1,5 millones de actuaciones policiales desde que está en vigencia. Y obviamente, aunque son una queja es muy importante, proporcionalmente hablando, 700 quejas es un porcentaje muy reducido. En todo caso, como muy bien lo plantea don Hugo Maldonado, el error en el accionar de los funcionarios policiales tenemos la obligación nosotros como Estado de reducir ese riesgo y de sancionar con las herramientas jurídicas ya establecidas ese mal accionar de esos funcionarios policiales. De hecho, muchas de las personas que yo les he mencionado que han sido capturados por la Comisión de Delitos es parte de esos 300 funcionarios policiales que se apartaron de los cánones legales establecidos en el cumplimiento de la ley. En ese sentido, pues nosotros como Secretaría de Seguridad y como Policía Nacional hemos sido muy responsables capturando a estos malos funcionarios policiales, poniendo en la orden de los tribunales competentes y también cancelándoles su acuerdo de nombramiento. Muy bien. ¿Considera que se han violado los derechos humanos en El Salvador con el estado de excepción? Bueno, recuerde que yo soy un funcionario de este gobierno y a pesar de que podamos analizar problemáticas específicas en otros países como experiencias aprendidas o buenas prácticas, esa pregunta pues me voy a abstener de contestar. Muy bien, bueno, estamos conversando con el ministro de Seguridad en Al Banquillo. Vamos a hacer nuestra pausa comercial y ya regresamos. Muy bien, en los últimos años el gobierno de Estados Unidos ha solicitado una extradición a muchos ciudadanos hondureños vinculados al narcotráfico. Bueno, y en esta larga lista hay un expresidente, hay exdirectores de la Policía Nacional, exoficiales, hijos de expresidentes en Honduras. Es una larga lista, exdiputados y de todos los partidos políticos. ¿Continúan operando estas bandas criminales o se han erradicado con el hecho de que sus líderes estén guardando prisión en los Estados Unidos, doctor? Bueno, nuestro gobierno en materia de combate al crimen organizado ha tenido muy buenos resultados. Nosotros tenemos más de 50 capturas con fines de extradición. Se han, digamos, desarticulado la mayoría de estas estructuras criminales con la captura de sus líderes. Si nosotros podemos ver ahí en pantalla, el 2022 capturamos a 12 personas con fines de extradición. En el 2023, 7. El año 2023, que fue el año que menos capturados nosotros tuvimos, se compara a todo el último gobierno de las capturas que hubo en 4 años. Así de exitosa hemos sido. El año 2024 fueron 27 capturas con fines de extradición y en el año 2025
que estamos finalizando el primer semestre, 9 capturas. Esto demuestra, digamos, la capacidad de respuesta de la institución policial y la efectividad al momento de realizar estas operaciones. Obviamente se han golpeado mucho estas estructuras criminales con las consecuencias fácilmente predecibles. Pero también debemos de tomar en cuenta que Centroamérica tiene una ubicación muy importante, sí, geográficamente hablando o geoestratégicamente hablando. Y en Sudamérica tenemos donde se produce la mayoría de estas sustancias, las drogas, y en Norteamérica es el mercado. Y Centroamérica queda en el paso. Por lo tanto, mientras haya una demanda, va a existir una oferta con todas las consecuencias que se dan y que todos las conocemos. En todo caso, pues, nuestro gobierno, aparte de estas capturas con fines de extradición, hemos incautado más de 26 toneladas de clorhidrato de cocaína que transitaban por nuestro país y se ha erradicado, creo que más de 11 millones de arbustos de coca en Honduras y cualquier cantidad de dosis lista para su distribución y consumo en el país. Ahí estábamos hablando, mire, 26.500 kilos, 21 millones de plantas. En el caso de dosis de cocaína, 184.000, dosis de crack, 107.000, gramos y piedra, 122.000. O sea, son resultados históricos, son resultados que no hay comparación y esto es parte del resultado del estado de excepción. Entonces, cuando se empieza a hablar que el estado de excepción aquí, el estado de excepción allá, bueno, tenemos que comparar a Honduras con Honduras, tenemos que comparar a Honduras con su historia reciente, tenemos que comparar a Honduras con los resultados recientes. En el caso de marihuana, 2.7 de millones de plantas erradicadas, 76.000 libras, más de 43.000 dosis para su distribución. Fentanilo. Cristian, ¿cuándo habíamos hablado de fentanilo en nuestro país? Y hemos realizado 3 incautaciones. La última fue este año, equivalente a 775 kilos. Fíjense que estamos hablando de dosis, en el caso de dosis en cocaína, la dosis es 1 gramo. En el caso de fentanilo, la dosis es 1 miligramo. Así de grave es esa droga y todos los efectos que nosotros conocemos, lo que produce y lo que está sucediendo en algunas ciudades de Norteamérica. Hablando de capturas de narcotraficantes, también hay una lista de prófugos a los cuales se les ha puesto recompensa. Uno de ellos es el Porky, ¿verdad? Que anda en 5 millones, anda en este momento. 5 millones de dólares. Dentro de ellos está el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez. ¿Cómo nacen estas iniciativas para ponerle recompensa y preguntarle precisamente si se trata de un tema político o es el trabajo que ustedes llevan a cabo? ¿En base a qué? Es una práctica internacional, es una práctica universal de las policías en el mundo. De hecho, el Porquis, sobre él hay una recompensa de 5 millones de dólares. ¿Por qué dólares? Porque es el gobierno de Estados Unidos a través del FBI que lo está pagando. Esta estrategia ha dado muy buenos resultados en otros países del mundo y nos ha dado muy buenos resultados a nosotros como Policía Nacional de Honduras. La ley lo permite, existen algunos recursos destinados para esto y al final pues lo que se busca es que algunas personas que tengan algún contacto con los prófugos, porque nosotros tenemos un listado de los 10 más buscados, de hecho uno ya fue capturado precisamente por esa recompensa, son 9, nos dan la información, se verifica la información y cuando es positiva pues se realiza la captura y se paga esta recompensa. Hay muchísima información, a nosotros nos caen muchas llamadas, muchos mensajes y el 99% de esa información es falsa. Ahora nosotros no la descartamos, pero sí es una estrategia que es utilizada por todas las policías en el mundo. En el caso de Romeo Vázquez, ¿no fue una petición directa? No, recordemos que él está siendo juzgado por unos hechos que se dieron en el marco del golpe de Estado que tanto daño le hizo al país, tanto atraso,
tantas deudas, las muertes que se sucedieron durante el golpe de Estado y post golpe de Estado, la tragedia que vivió el país y en todo caso pues el Ministerio Público a través de sus agentes fiscales realizaron una investigación, la presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, otro órgano del Estado hondureño, y se emitió una orden de captura. Para nosotros, pues, él es un prófugo más y que en determinados momentos, pues, se estará capturando. Veo aquí 5 millones, Romeo Vázquez Velázquez, y usted me decía que el porqui son 5 millones de dólares. Dólares, sí. Aquí veo que es lempiras. Sí, y otras personas que se están buscando, ahí hay un exalcalde. El exalcalde, que Sí. pónganos abierta la toma, por favor. Se trata de Cristian José Castillo. Cristian José Él es el Castillo. exalcalde, ¿verdad? Sí. Y hay una persona que es relacionada conmigo que decían que era sobrino mío, Ajá. que es el abogado Rolando Josué Sánchez Salinas, que ya el Colegio de Abogados se manifestó que él no es profesional del derecho y que de acuerdo a nuestras investigaciones y investigaciones del Ministerio Público está relacionado con la muerte de un empresario en San Pedro Sula. De algunos de ellos, señor ministro, ya tienen ya han identificado, no le pregunto puntualmente por uno de ellos, pero ya tienen algunos datos que puedan dar con la captura Sí, de cualquiera de ellos. de hecho esta lista, Cristian, se pasa renovando porque a través de estas recompensas nosotros recibimos información y realizamos la captura. De hecho hay una persona de esos días que está capturado y va a ingresar otro a este top 10. Nosotros recibimos mucha información. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros no podemos decirlas, no las podemos revelar, pero se le da un seguimiento a la información que recibimos y en determinado momento pues la sociedad se da cuenta cuando la captura se realiza. Pero para nosotros poder realizar una captura hay un trabajo arduo de semanas, inclusive meses. Muy bien, bueno. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y regresar con las conclusiones. Dialogamos esta noche con el doctor Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad en Al Banquillo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Al Banquillo. Bueno, la Policía Nacional tendrá participación en la Liga 5 Estrellas, en la Liga Nacional. Suprimió al Génesis con la compra, se hizo la compra. ¿Cómo fue el trato ahí con el Génesis de Comayagua, que ahora pasará a jugar a La Paz? Bueno, antes de eso, mire, nosotros tenemos un programa de prevención a través del deporte. Trabajamos con niños y niñas en La Paz, Comayagua, Tegucigalpa y próximamente en Danlí, creando los espacios para el fomento del deporte. Ustedes recuerdan hace unos años, Policía Nacional tenía un equipo de básquetbol, fuimos 12 veces campeones a nivel nacional. Aquí se jugaba en Tegucigalpa. Y en los 80 existió Atlético FUSEP, que al ascender a Primera División pasó a llamarse Juventud Morazánica. En los 90 tuvimos Atlético Cobras, que al ascender a Primera División pasó a llamarse Real Maya. Entonces nosotros adquirimos una categoría en Liga Mayor en La Paz, que se llama Policía Nacional, y posteriormente obtuvimos una categoría de Segunda División, que es Policía Nacional, FC también. Estando en Segunda División, nosotros entablamos relación con el presidente del Génesis, don Milton Flores, y bueno, él en su momento me dice, ministro, fíjese que yo ya no soporto este equipo porque Génesis soy yo. Aquí todos son empleados. No, yo soy el único portante y no aguantamos más la carga. Ah, bueno, está bien. ¿Y usted qué piensa? Le digo, pues mire, nosotros lo que queremos es una fusión. ¿Y cómo funcionaría la fusión? Entonces nos pusimos de acuerdo y Génesis sigue existiendo. Nosotros integramos la directiva. No hay costo alguno para el Estado hondureño, ni mucho menos para la Policía Nacional, la adquisición de esta categoría, y la asumimos. Eso le iba a preguntar, porque mucho se ha hablado, ¿derroche o inversión? No, es que ninguna de las dos. Ajá. ¿Qué sucede aquí? Algún patrocinio que Génesis ya tenía con su directiva, ellos seguirán disfrutando del beneficio económico de ese patrocinio y nosotros adquirimos Génesis,
que ahorita estamos en el debate porque hay una parte jurídica que hay que establecer ahí, si se va a llamar Génesis Policía, Génesis PN o Génesis La Paz. Estamos en eso con el acompañamiento de la Liga de Primera División, pero el convenio fue ese. Nosotros asumimos la dirección, la directiva, y vamos a asumir todos los costos operativos del equipo con los patrocinios que nosotros tenemos. Tenemos una localía en La Paz donde hemos recibido el apoyo de esa comunidad y sin ninguna transacción económica. La directiva anterior sí se queda con algún beneficio económico de los patrocinios que habían adquirido ellos. Muy bien, bueno, sí, porque les preocupó mucho. Es decir, pagó tantos millones. Hablaban de 40 millones. Ajá. Compro el Motagua con 40 millones mejor yo. Compró el Motagua. Pero sí, en esta fusión hubo un intercambio para que se desahogara el presidente del Génesis. No, es que, mire, él estaba alcanzado por el gasto diario. Ah, ok. Entonces nosotros... Gasto operativo. Gasto operativo. Hablamos de planillas, movimientos, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces no hubo esos 40 millones. No, es que 40 millones... Mire, aquí hay que decir que la verdad que usted sabe que en esto hay algún tipo de interés y se quiere confundir a la opinión pública. El Estadio de La Paz va a recibir una inversión por Condepor, así como el Estadio Nacional, el Estadio Morazán, el Estadio de La Ceiba, el Estadio Juticalpa. Se va a hacer una inversión a finales de este año que posiblemente ande en 40 millones, pero no es que el equipo costó eso. Entonces, aquí las dos partes quedamos, digamos, satisfechas porque la directiva anterior va a recibir los beneficios de publicidad que ellos adquirieron como Génesis, como Ayagua, en el año, y nosotros adquirimos los costos operativos y ya tenemos un plan financiero muy bien establecido y se parece mucho al modelo de la pedagógica. La pedagógica, los Lobos. Sí, los Lobos, tiene un modelo deportivo muy importante. Ellos establecieron, digamos, techos y con muy buenos resultados. Entonces, no vale 40 millones, no vale 4 millones, no sé de dónde salieron esas cifras. La única cifra que de 40 millones que se mencionó es lo que va a recibir el Estadio Municipal Roberto Suazo Córdoba. ¿Usted va a ser el presidente del...? Yo soy el presidente del Génesis. ¿A Cristiano libre ahorita? Cristiano Ronaldo. Bueno, si nosotros contáramos algún presupuesto, pero nos traeríamos mejor a Messi. Bueno, queremos, antes de finalizar, queremos ver cómo está el mapa en cuanto a hechos violentos por departamentos. ¿Cuál es el departamento con más violencia en este momento? Aquí el análisis, Cristian, tiene que hacerse, sí, el que más presenta incidencia, pero también el que más así tiene disminución. Obviamente los departamentos con mayor tasa poblacional van a mostrar un alto número de comisión de homicidios en comparación con otros que no lo tienen. Por ejemplo, tenemos que el departamento de Olancho, que es el departamento más grande, tiene una reducción de 15% a esta fecha. O sea, comparamos el año 2025 hasta hoy en comparación con el año 2024, un 15% menos. Colón, con toda la problemática que tiene un 30%. El departamento de Francisco Morazán, si ustedes van a números brutos, Francisco Morazán tiene mayor incidencia, pero tiene una reducción del 32% por su alta tasa poblacional. Igualmente Cortés, una reducción de 38%. En general, nuestro país presenta reducción en 15 departamentos y donde no hay reducción son los departamentos más pequeños y con tasa poblacional más reducida como Islas de la Bahía, gracias a Dios, y Ocotepeque. Sí, contésteme claro. Por años siempre ha sido conflictivo Atlántida. En este momento, ¿dónde le crea más conflicto a la Policía Nacional? ¿Qué departamento con el tema del crimen organizado? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Dónde están operando estas bandas que ustedes tienen presencia policial ahí y consideran que en este momento es conflictivo? La manifestación del crimen organizado en el país ha disminuido enormemente, pero enormemente. Gran parte de la reducción de la tasa de homicidios tiene que ver con eso. Ahora, hay una realidad que tiene que ver, digamos, con las manifestaciones del crimen organizado. Por ejemplo, es de sobreentendido que Colón y Copán, por sus
características particulares históricas y la manifestación de un tipo de crimen que se ha dado ahí también, históricamente hablando, presentan un mayor grado de conflictividad. ¿Y Olancho? Olancho ha disminuido enormemente, pero también presenta una conflictividad, pero está más relacionado con alguna problemática de convivencia social. Y en el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula, presenta manifestaciones, o es donde mayormente se da alguna manifestación del crimen común, algún tipo de delitos de asaltos, robos, etcétera. Obviamente cuando miramos un mapa y comparamos, insisto, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se mira de manera más elevada que el resto porque tiene más población, pero Tegucigalpa y San Pedro Sula hace días salieron del top 50 de las ciudades más violentas del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros esta noche, ministro. Gracias por la invitación, muy amable. Doctor Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, con nosotros en Al Baquío. Con permiso, feliz noche.